Gracias, señor presidente. Buenos días. Para explicar, perdón. Gracias. Para explicar el sentido de nuestro voto, quizá debemos remontarnos al principio de lo que fue esta ley. Ya ha sido explicada por el Gobierno cómo transcurrió el trámite, complicado, largo, pero que se debía a la necesidad de que esta ley fuese promulgada cuanto antes. Ya era una ley tardía, muy necesaria, y que en nuestro parecer era imperfecta cuando se comenzó a plantear. Recordemos que el Gobierno en aquel momento planteó una ley que era totalmente restrictiva, independientemente para todo tipo de productos, y que desde el Partido Popular vimos necesario sacar de ese contexto a los productos autóctonos como son la sidra e incluso la denominación de origen protegido de Cangas de Narcea, del vino de Cangas, porque nos pareció que esos productos merecían una defensa, dados las amenazas y riesgos externos que suponíamos que iban a aparecer y que luego se vieron confirmados, como ahora estamos viendo con respecto a la sidra, como desde otras comunidades autónomas, desde el exterior de la Comunidad Autónoma de Asturias, está siendo puesta en riesgo su desarrollo, y nos pareció correcto tratar de defender estos productos desde Asturias, por los asturianos, y evitar el riesgo del perjuicio de ellos. Ya digo, con estas diferencias, en principio, el trámite de la ley transcurrió y se pudo llegar a un consenso. Un texto consensuado y que, fuera de que pudiese ser mejor o peor, al final fue el que fue, y fue consensuado. Por lo tanto, nos parecía el adecuado. Más tarde nos ha venido impuesto esta modificación por la Unión Europea, una modificación que a nuestro parecer empeora el texto que habíamos consensuado en Asturias y que nos hemos visto obligados a cambiar, y por lo tanto tampoco podemos decir más que tenemos que apoyar esta modificación, aunque nos hubiera gustado que transcurriese en otros términos más parecidos a los que inicialmente habíamos planteado. Es en este aspecto, el del consenso, en el que quisiera hacer algunas observaciones, como por ejemplo el hecho de que las amenazas que veíamos cuando la ley fue promulgada en marzo de 2015, entró en vigor en mayo de 2015, las amenazas que veíamos a la sidra, en este caso, desde aquel momento, luego se han visto confirmadas por los agentes externos que denominé ahora, y ahora, durante el trámite de esta modificación de ley, hemos visto las amenazas desde los agentes propiamente internos, desde los grupos que no estaban y que ahora, como adanes modernos, pretenden que el mundo se invente ahora que han llegado ellos, y el mundo se debe inventar, sin tener en cuenta que el texto y el proceso previo ha sido consensuado por los grupos políticos que se encontraban en aquel momento, y que el hecho de que aparezca un nuevo grupo político no quiere decir que lo que se hiciera antes no tuviese validez. También otros grupos que sí que estaban, ahora pretenden no haber estado, y que también plantearon seria amenaza en cuanto a que el consenso alcanzado en esta ley, claro, que no era tan consenso. Y me refiero al Grupo Ciudadanos, donde le recuerdo que el representante hoy de Ciudadanos participó claramente y decisivamente en esa ley y la votó a favor. Y además, en esta modificación de ley, realizó las declaraciones que realizó, que no se comparecen mucho con las que usted dice hoy. Por fin, dadas todas estas amenazas, no quisimos enredar, por así decir, y retiramos la enmienda que habíamos planteado también acerca de si bebidas fermentadas o destiladas, que no es una división artificial. Váyase usted a
a la simple naturaleza y los procesos químicos que determinan que una bebida sea destilada o que sea fermentada, las hace completamente diferentes. No tienen nada que ver, el único punto en común es que unas tienen alcohol y las otras tienen alcohol. Nada más, todo lo demás es totalmente diferente. Y bien, con ese ánimo de consenso y de evitar que estos riesgos, tanto externo como interno, afecten al producto autóctono por naturaleza, que es la sidra asturiana, y también, consecuentemente, adicionalmente al vino de Cangas, decidimos no plantear, retirar la enmienda que habíamos planteado y votar afirmativamente a esta enmienda para que esos riesgos se anulen y podamos progresar y dejar una ley que, en nuestro parecer, afecta algo a la sidra, porque el hecho de que la sidra se encuentre en igualdad de condiciones con otras drogas y todo tipo de alcoholes en una ley ya nos parece un signo grave. Pero ya digo, el consenso alcanzado nos pareció el más adecuado y el posible en ese momento y, por lo tanto, hemos votado a favor. Y, por cierto, quería recordar que si la defensa que hace de la salud pública la representante de Izquierda Unida con respecto al alcohol, solo quería hacer una pregunta. Si el alcohol, en vez de ser bebido, se fumase, ¿estaría también en contra de esta manifestación?